Bueno, estamos en el main event de WWE Night of Champions, Seth Rollins versus Sting por el WWE World Heavyweight Championship. Me pareció que fue una lucha en la cual ambos dejaron todo, dieron todo lo mejor de sí, dadas las limitaciones que tuvimos. No olvidemos que Seth Rollins venía de defender el título de los Estados Unidos frente a John Cena en una muy buena lucha, como ustedes habrán podido analizar los comentarios que realicé respecto a esa lucha en el video anterior. Pero lo que aquí más me llamó la atención y de manera negativa es que una vez terminada la lucha entre Cena y Rollins, se entendía que era el momento de Sting, el momento de la leyenda, el momento del icon, y que tenga su posibilidad como face de buscar ser el campeón de WWE por primera vez en su ilustre carrera. Es el título que sin duda alguna a Sting le falta y es el que todos los fanáticos ansiábamos que Sting pueda llegar a poseerlo, ¿no? Y habría sido un momento muy importante incluso para todos aquellos que disfrutamos en su momento de lo que fue WCW y aquellos de mayor edad que también vieron a Sting en NWA. Pero bueno, esta credibilidad para la lucha y este rol de face y de heel, que obviamente era el campeón de WWE, el llamado a ser el heel, se vio un poquito para mí trastocado, puesto que tú a un heel no lo vas a promover como un excelso luchador, como alguien que está dejando todo en el ring y que encima más después de perder su combate inmediatamente anterior por otro título, fue atacado, ¿no? Atacado por John Cena en este caso, que fue el anterior retador al título de los Estados Unidos, y quedó bastante disminuido dentro del ring para su lucha frente a Sting, que llegaba fresco, descansado, para ver la posibilidad de hacer historia esta noche. Eso para mí afectó un poco la credibilidad de la lucha. Seth Rollins ya estaba de por sí cansado tras ese magnífico combate frente a Cena. Sin embargo, de aquello aún así se atacó al campeón, se lo dejó inconsciente dentro del ring. En un momento dado llegué a pensar que podía Sheamus adelantarse a Sting y canjear el maletín, puesto que lo podía hacer en cualquier momento. Pero bueno, apareció Sting y uno inmediatamente pensaba si es que Sting, con toda su aura de imbatibilidad, que es lo característico de él también, y el hecho de que siempre pelea ante la injusticia, no logra demostrar el cometido de él, que era convencer a todos de que Seth Rollins no era ni la mitad del hombre que era Triple H. Era el momento para que Sting aproveche esto al menos y se corone campeón. Pero, ¿qué pasaba si Sting aprovechaba esto y se coronaba campeón? Habría quedado de pronto como un campeón que no iba a ser muy respaldado por las condiciones en las cuales habría obtenido el título, ya que él es totalmente face, su personaje siempre ha sido totalmente face, a pesar de que obviamente bueno, no hoy por hoy, sino desde hace algún tiempo, especialmente en la última fase de WCW, cuando estaba en NWO vigente, en su mejor momento, Sting obviamente cambió su imagen a la de el vigilante, ¿no? Y, y dejó de ser un personaje colorido a tornarse un personaje más oscuro. Por eso es que lo comparaba mucho con el Undertaker dentro de lo que hacía el Undertaker en WWE. Pero en fin, inició el combate y tuvimos un Sting bastante dominante, como era lógico. El campeón estaba herido y el retador llegaba totalmente fresco. Impresionante el profesionalismo de Sting, la forma en la cual se cuida, en la cual busca proteger su personaje y se nota, como le hizo saber la gente a Sting, que él todavía tiene intactos sus movimientos y su presencia dentro del ring. Él sabe dónde ubicarse en cada momento, dentro y fuera del ring. Y vaya que Sting arriesgó, tuvo una fuerte caída en una de las mesas. Fue lanzado por Seth Rollins, quien en el momento de desesperación, porque iba a ser víctima de Sting y de una de las mesas, lanzó a Sting de espaldas hacia la otra mesa, a la mesa de los comentaristas de español. Y Sting tuvo un fuerte golpe, aparentemente de lo que se vio en uno de los monitores, en la parte de atrás de su cabeza. Eso
hizo que el combate cambie y que Seth Rollins sea quien adquiera el control. Cabe decir que la condición física atlética del campeón, impecable, sensacional todo lo que hizo Seth Rollins en este combate, después de la guerra que tuvo en el combate inmediatamente anterior, y dentro del storyline obviamente también el golpe moral de haber perdido el United States Championship y sabía que tenía que derrotar sí o sí a Sting. El campeón de WWE, que para mi concepto esta noche no fue protegido para nada por The Authority, y eso podría darnos determinado inicio de un panorama nuevo que podría venírsele para Seth Rollins. Pero en fin, él estaba dominando ya el combate, luego Sting se recupera, saca a Seth fuera del ring y ejecuta un lanzamiento desde la tercera cuerda hacia afuera, eh, en plancha sobre Seth Rollins, algo que me pareció excelente, un riesgo que Sting no debía correr, pero se notaba que él estaba en una noche especial, él sentía que era una oportunidad importante para demostrar que aún estaba vigente ante los fanáticos, sobre todo aquellos que conocíamos del verdadero origen de Sting y de lo que ha hecho Steve Borden por el mundo del wrestling y por qué Steve Borden es una de las leyendas más reconocidas dentro de este deporte y siempre fue uno de los nombres que más solicitábamos para formar parte de WWE. Efectuó ese lanzamiento y luego, dentro del ring, obviamente utilizó su Stinger Splash y el Scorpion Deadlock. Intentó hacerlo por primera vez y parecía que el campeón iba a rendirse, sin embargo avanza a llegar a las cuerdas. Luego de eso, Sting lo vuelve a traer a la mitad del ring, intenta realizar nuevamente el Scorpion Deadlock y Seth Rollins escapa o revierte la situación, le hace un roll-up y derrota a Sting. Realmente yo pensé en ese momento que algo iba a pasar, que Seth Rollins no iba a poder retener claramente su título, puesto que así lo han pintado en toda su storyline como campeón, como un campeón que siempre requiere la ayuda para retener sus títulos o su título, ¿no? Eh, y en este caso se asumía que se iba a necesitar aún de más ayuda, puesto que tuvo una lucha titularia antes versus Cena y luego tenía nada más y nada menos que al Vigilante, al Icon, al, al, al bastión de WCW enfrente, a la leyenda viviente Sting. Sin embargo, de aquello se terminó con un roll-up de manera muy sencilla, muy simple la pelea, ante el luchador que aparentemente llegaba más fresco. Y bueno, aquí se abre un poco la controversia. Hay gente que respalda la decisión de WWE, que dice que Sting no estaba ya en edad de ser campeón mundial de WWE, que estaba por romper el récord y ser el campeón con mayor edad dentro de lo que era WWE, dentro de lo que es la historia de WWE. Pero curiosamente muchas de esas personas, aquellos que dicen eso, resaltan a la presencia del Undertaker y su feudo con Brock Lesnar. Yo siempre digo y me mantengo constante en esto, que a las leyendas hay que cuidarlas, ¿no? Hay que valorarlas y hay que respetar las formas. Siempre hay que respetar las formas para no payasearlas. Para mi concepto, hoy por hoy, la derrota de Sting y la forma en la cual fue derrotado, con todos los antecedentes con los cuales llegó el campeón a ese combate y Sting a ese combate, hacen que sea un insulto para Sting, pero sobre todo para aquellos que vimos la mejor época para mi concepto del wrestling, que era el Monday Night War, y vimos a WCW, y cuando WCW derrotaba o golpeaba en los ratings a WWE. Uno de los factores, aparte de NWO, era Sting. Uno de los nombres que siempre se pedía firme para WWE era Sting. El propio Steve Borden no quería firmar con WWE, se resistió a hacerlo por varios años debido justamente al miedo que él tenía de hacer payaseado, como muchos referentes de WCW lo fueron en el pasado, como DDP en WWE fue payaseado, como Goldberg en WWE fue payaseado. Y la lista es larga, la lista es fuerte. Por ejemplo, Booker T alcanza un título en mundial de peso pesado en WWE cuando tuvo que recurrir a un personaje, ¿no es cierto?, de
un poco ajeno a lo que él era, a King Booker. Caso contrario, no habría conseguido un título de semejante importancia y tampoco, ojo, no consiguió el WWE Championship. Entonces, para mi concepto, lo que sucedió hoy por hoy, aparte, yo no lo veía, no me pareció sorpresivo lo que sucedió hoy por hoy. Porque si ustedes ven el video que tengo de predicciones de lo sucedido, de lo que podría suceder en Night of Champions, ya me imaginaba que Seth Rollins podía retener. Pero la forma en la cual lo hizo, con los antecedentes, como les dije, no fue la apropiada. Creo que hoy por hoy a Sting no le queda nada ya dentro de WWE. Debería ir al Hall of Fame. Me parece que si nosotros por un lado respaldamos al Undertaker versus Lesnar, yo no lo respaldo, pero hablo de las personas que critican a Sting y que dicen que está muy viejo para ser campeón de WWE, no tienes por qué respaldar al Undertaker frente a Lesnar. O sea, a sabiendas de que el Undertaker, para mi concepto, ha estado eh, en más guerras que Sting, ha expuesto más su físico que Sting en recientes años. Y eso ha hecho que el Undertaker prácticamente no pueda aparecer como de la forma tan frecuente que aparecía antes en otros eventos, en otros años, ¿no es cierto? Prácticamente se ha limitado a aparecer en uno que otro WrestleMania, bueno, o en los WrestleManias y nada más. Es decir, una noche al año, excepto este año en el que se lo trae para que luche frente a nada más y nada menos que Brock Lesnar, que sabemos cómo él se desempeña dentro del ring y que no es de lo más seguro para sus rivales, especialmente si tienes algún desgaste ya por la edad, tu cuerpo está golpeado y ese es el caso del Undertaker. Pero hay mucha gente que respalda al Undertaker y yo no me opongo a eso, pero sean consecuentes y no me digan que Sting está viejo y que por ser viejo no puede ser campeón mundial de WWE. Yo creo que para ser campeón mundial de WWE no depende solo de la edad, depende de la forma en la que te conserves, depende de lo que has sido, depende de tu carrera, depende de los méritos que has logrado, ¿no es cierto? Y campeones de WWE que no merecieron serlo, por ejemplo, tenemos al Miz, para mi concepto, hasta ahora no entiendo por qué fue campeón. Pero bueno, para no desviarme del tema, lo que quiero decir es que Vince McMahon creo que hizo una movida muy inteligente, firmó a Sting, dio gusto a los fanáticos, pero luego se encargó de hacer lo que Steve Borden y lo que muchos de los fanáticos nos temíamos, que era payasear al último bastión que quedaba dentro de WCW sin haber firmado por WWE, aquel que se había resistido a estar con la empresa, incluso para el ángulo de Invasion del 2001. Y que reiteradamente había manifestado su criterio respecto al por qué no firmaba con WWE. Y lo puso en WrestleMania 31, donde se encargó de que salga derrotado frente a Triple H y DX, ratificando en el evento más grande de todos que WWE estaba por encima de WCW. Y luego lo hace aparecer para este Night of Champions, súbitamente, de muy mal manera utilizado, prácticamente no tuvo acción dentro del ring y uno sabe que Sting tiene las condiciones y eso lo demostró hoy por hoy como para luchar ante el mejor y el mejor hoy por hoy es el campeón mundial de WWE. Que quede claro que mi crítica hacia lo que hizo WWE con Sting no tiene nada que ver con lo de Seth Rollins. Para mí, quien no respeta a Seth Rollins después de lo que hizo hoy, después de estos dos combates que tuvo, realmente me parece que se está dejando ganar por sentimientos de odio, por sentimientos de coraje, hacia una storyline en la cual Rollins no tiene nada que ver y es el storyline que lo establece como un campeón excesivamente temeroso y que sí es muy criticable. Pero hay que valorar lo que Seth Rollins está haciendo como campeón y el aire nuevo que ha inyectado dentro de WWE, especialmente con el título más importante de la empresa. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Ustedes creen que WWE manejó bien a Sting desde que arribó a la empresa? ¿Consideran que Sting está demasiado mayor como para ser campeón de WWE? ¿O creen que se podía cuidar las formas, se podía de pronto no tener a Sting involucrado en una lucha titular, en un evento que no es de los más importantes dentro del año,
y simplemente cuidar, proteger su legado y permitirnos al menos a los fanáticos quizás soñar con la posibilidad de tener una lucha mucho más adecuada de acuerdo a la historia y de acuerdo a la edad de cada uno de los luchadores. Es decir, les hablo de tener la expectativa de ver en WrestleMania 32 a Sting versus el Undertaker jugarse algo importante entre ellos. Hoy por hoy parece que eso está más distante todavía. Creo que Vince McMahon y su jugada maestra de por un lado payasear a Sting, ¿no? Darle el golpe de gracia a WCW, se ha logrado ya en Night of Champions, y además de eso consigue algo muy importante. El deseo de Vince hoy por hoy es tener a Brock Lesnar enfrentándose al Undertaker en WrestleMania 32, a pesar de mucha fanaticada que está en contra de ese combate, y por ende darnos a entender con esto o buscar que los fanáticos de una vez por todas no se lo sigamos exigiendo, que ya no le pidamos a Vince McMahon tener a Sting versus The Undertaker en WrestleMania 32, y creo que Vince realmente nos ha ganado la partida a todos en esos dos aspectos. En fin, este ha sido mi video. Lo que les puedo decir finalmente como conclusión de esta lucha es que en términos generales me pareció muy buena. Ambos dieron lo mejor de sí, dadas las circunstancias. No entiendo para qué y por qué John Cena, luego de tener una muy buena lucha frente a Rollins, de ganar el título de los Estados Unidos, conseguir el objetivo, tenía que meterse en el momento de Sting, tenía que entrar en el momento de Sting, interferir ahí, darle un golpe de gracia al campeón. No había para qué. Si el campeón llegaba golpeado después de una defensa y Sting llegaba totalmente fresco a la lucha, eso afectó para mi concepto ya la credibilidad de entrada al combate. Pero me agradó la lucha en términos generales. Sting demostró que puede estar dentro del ring con cualquiera, con el mejor hoy por hoy, que es el campeón mundial de la empresa. Y Seth Rollins demostró que a pesar de tener un storyline bastante limitado, de no tener ni siquiera un finisher propio, puede aún así destacar. ¿Por qué? Por sus condiciones luchísticas, atléticas, por su estamina dentro del ring, por saber también saber cómo sacar lo mejor de cada uno de sus rivales, independientemente de la edad que puedan tener o del estilo luchístico que cada uno de ellos tengan, ¿no? Entonces, en fin, esa fue la lucha, fue el main event y esos fueron mis comentarios.